Hoy tenemos un caso que te va a dar escalofríos porque se dan dos situaciones. Por un lado, lo paranormal, que puede generar muchísimo miedo, pero tal vez hay algo peor: despertarse dentro de un ataúd enterrado por una equivocación. Amigos, les dejo en un comentario fijado todos los enlaces importantes a mis redes sociales, mis otros canales y las diferentes maneras de apoyar el canal. Y los invito como siempre a mi canal secundario ¿Quién fue?, donde todos los domingos hay un nuevo caso para disfrutar. Ahora sí, comenzamos con este nuevo relato paranormal. Bienvenidos. Después de mucho tiempo me decidí a contar una historia que llevo conmigo desde hace más de 50 años. Quería hacerlo justo hoy, me animé a hacerlo hoy porque casualmente en esta fecha, 3 de agosto, mi tía había fallecido, mi tía Sara, y bueno, y la habíamos enterrado un 3 de agosto. Hoy tengo 68 años, pero el inicio de esta experiencia fue cuando tenía solamente 13, es decir que fue para mí algo increíblemente fuerte, pero también resalto que parte de mi familia también lo vivió y resultó igualmente impactada. En ese tiempo, en casa la vida era sencilla, hogareña. Tal vez no como ahora, hablando puntualmente de los chicos. Yo, por ejemplo, estaba la mayor parte del tiempo en casa. Resulta que ese año, era 1969, mi tía fallece. Nada raro, simplemente por un ataque cardíaco. Lo raro de todo esto comenzó a darse recién algunas semanas más adelante de su muerte, porque así como así, comencé a soñarla. A veces eran sueños que no tenían sentido, o más bien no tenían una relación con mi tía, pero siempre, y de alguna forma, estaba presente. Aparecía hablándome, mirándome, a un costado, caminando, sentada. Siempre estaba ahí y en cada sueño. Varias veces le hablé y le pregunté qué hacía y por qué estaba conmigo, y ella con mucha seriedad me decía algo que me confundía. Adriana, te vengo a buscar porque me tenés que ayudar. Algunas veces el sueño quedaba ahí simplemente, pero con el pasar de las noches fue siendo aún más y más extraño, y también estremecedor. Cuando me decía esto, yo le respondía que no podía ayudarla porque ella estaba muerta. Pero ¿sabés qué me respondía? Adriana, vos tenés que ayudarme porque yo no estaba muerta. A mí me enterraron viva. Tenés que ayudarme, por favor. Para mí esto fue impresionante, pero no lo tomaba más que como un sueño. Mi tía estaba muerta, sabía muy bien que por más sueños que tuviera con ella, hacía semanas que la habían enterrado, por lo cual no había ninguna posibilidad de rescatarla, si esto era cierto. Con esto quiero decir que, si bien era chica e inocente, tenía bastante clara toda esta cuestión. Por lo tanto, no le di mucha importancia, al menos hasta ese momento, porque más adelante las cosas se pondrían más y más interesantes. Las noches pasaban y mi tía Sara continuaba apareciendo y me decía una y otra vez que la habían enterrado viva y que yo tenía que ayudarla. Le respondía que no podía hacer nada, nadie me iba a creer y sola, por supuesto, sería imposible hacer algo, pero ella seguía insistiendo, sin detenerse. Era algo rarísimo. Llegó un momento donde esto sí me dio miedo, mucho miedo, y no quería dormir porque era algo seguro que mi tía se iba a aparecer en el sueño. En un momento, ya sin saber qué hacer, le conté a mis papás. Ellos me escucharon, pero la verdad es que no me tomaron muy en serio. Es decir, me creyeron, pero me intentaron tranquilizar diciendo que solamente eran sueños porque seguramente me había impresionado la situación y tal vez tenía dudas si mi tía había o no muerto realmente. Mi vieja fue la que me dijo que ella estuvo ahí, vio todo y no había dudas. La tía Sara había muerto. Pero yo no estaba impresionada, ni lo estuve tampoco el día del velorio de mi tía. Claro, fue un día horrible para todos, como cualquier velorio lo es, pero yo estaba bien dentro de todo. Días más tarde, tuve un sueño mucho más extraño. Estábamos, ponele, en la galería de casa atrás cenando y sentía que golpeaban la puerta adelante y le digo, deja que voy a ver quién es. Era de noche. Era una noche hermosa mientras estábamos ahí en la galería cenando. Cuando voy para el otro lado, a la puerta de entrada de la casa, nosotros teníamos como 15 metros hasta la puerta principal, ¿no? Era todo un camino de jardín. Y yo la veo a ella, que se ve que como había golpeado la puerta y nadie le abría,
De ese lado era lluvia, tormenta, era impresionante. Bueno, cuando yo voy y miro por la mirilla de la puerta, la veo que ella se va, como que se va para la puerta, suspendida en el aire, no tocaba los pies, pero tenía una capa negra que le agarraba como una capucha. Cuando llega a la puerta, se da vuelta y mira para donde estaba yo, que yo no había abierto la puerta. Vuelvo corriendo, les cuento a mis papás y ellos me miran al mismo tiempo que me pedían que esté tranquila, que mi tía Sara estaba muerta y que esa aparición no era ella. En ese momento me desperté. Este sueño marcó una diferencia con los anteriores, porque lo viví como algo real, fue impresionantemente real, al punto que cuando me desperté no sabía si lo había soñado o no. Algunos días más tarde, mi viejo se empezó a preocupar. Se dio cuenta que no estaba durmiendo bien, que estaba preocupada y que continuaba teniendo estos sueños cada vez más reales. Una tarde se sentó a mi lado y me dijo que esté tranquila porque había decidido ir al cementerio y pedir por favor que abran el cajón de la tía Sara y así terminar con todo lo que estaba pasando de una buena vez. Inmediatamente me vinieron ganas de llorar y le pedí por favor que no lo haga. Te preguntarás por qué. Yo sabía, o tal vez tenía mucho miedo de que sea así, que si abrían el cajón encontrasen a mi tía en otra posición, dada vuelta, toda rasguñada, porque si era verdad que la enterramos viva, su muerte fue una de las peores que puedan existir. Y no quería saber esto, porque de alguna manera tampoco quería comprobar que estos sueños eran realmente una especie de comunicación con ella después de muerta. Intentaba mantener mi cabeza lo más fría posible y pensar, como me dijo mi mamá, que eran solo sueños, nada más que eso. Pero el tiempo me demostró lo contrario. Mi viejo accedió a no ir al cementerio, pero a cambio me pidió que me fuera algunos días a la casa de mi otra tía para estar también con mis primas y distraerme de todo lo que estaba pasando. A mí me encantó la idea, así que acepté sin problemas y a los pocos días me fui para allá. En la casa de mi tía todo se calmó, al menos por un lapso corto, hasta que sucedió algo bastante raro. Entonces mi tía me pide, mis primas salieron porque ellas tenían edad para ir a bailar y eso, y yo todavía no, yo ya tenía creo que 14 años ahí. Entonces mi tía me dice, ¿le llevas acá a Gladys? Dice, una sopa que me quedó de verduras para que le da a los chicos. Sí, le digo, tía. Entonces yo salía del departamento de la tía y pasaba por un salón inmenso que había, comunicaba para la otra puerta del otro departamento. Entonces yo iba con la sopa y la ollita, y siento por ahí el ladrido del perro, que debía ser el perro la señora, y cuando siento el perro, giro de golpe atrás, y la veo en un rincón, a ella, con la capa, con la capucha esa negra puesta, con los anteojos, parada, mirándome, porque la tenía de frente así, hacia mí. Ese fue uno de los peores momentos de mi vida. Fui hasta la puerta de la otra casa corriendo, me atendió la señora y, al verme, me preguntó qué me pasaba. Claro, me vio pálida y seguramente con una cara de terror absoluto. Le dije que no había pasado nada, que me había asustado porque ladró el perrito que tenían ahí. Fue lo único que me salió. No quise contarle porque sabía que no me iba a creer. Vuelvo a la casa de mi tía y ahí me largué a llorar como pocas veces en mi vida. Mi tía me pregunta qué me pasaba y le conté todo, con lujo de detalles. Pensé que su respuesta sería igual o parecida a la de mis viejos. Tranquila, son sueños, seguramente estás sugestionada y esto te hace ver a tu tía en cualquier lado. Destaco que esa fue la primera vez que la había visto despierta, por eso fue tanto el terror. Mi tía me escuchó y sin opinar mucho me dijo que me creía y que teníamos que hacer una cosa. Fue a buscar a la cocina unas velas, las prendió y también me dio unas estampillas para que tenga en la mano. No recuerdo en este momento qué santos eran, pero la idea básicamente era pedir que el alma de Sara, mi tía, descanse en paz. Lo hicimos y me sentí mejor, no porque haya funcionado, aún no lo sabía, sino porque me sentí acompañada por ella,
por alguien que sí tuvo en cuenta lo que me pasaba y algo más importante, que me creía. Los días pasaron, regresé a casa y no volví a soñar con Sara, tampoco volví a verla despierta. Pero hay un detalle, aún faltaba más en esta historia. Pasaron los años, estudié corte y confección y comencé a trabajar dando clases justamente en casa. Una noche me estaba preparando para irme a dormir y pasó algo. Estaba tormentoso, había llovido casi todo el día y antes de apagar todo hice algo que era una costumbre diaria. Miré por la ventana que daba a la calle para ver que todo esté bien. Fue aterrador encontrarme con mi tía Sara, parada afuera. Le veía principalmente la cabeza y parte del cuerpo porque la ventana era chica. Pero estaba ahí, mirándome fijamente con esa capucha, esa capa o sobre todo negro, sin moverse un solo milímetro. Sentí tanto miedo, tanto terror, que ni apagué la luz y me fui corriendo a la habitación y me acosté rezando sin parar. Al día siguiente tenía que darle clases a una chica del barrio, una vecina que vivía casi enfrente, y cuando llega comenzamos a charlar de todo un poco y me cuenta una situación que me confirmó que lo que vi fue cierto y que de alguna forma mi tía Sara, o quién sabe qué entidad, estaba cerca mío. La mamá de ella es enfermera, era enfermera, y ya tenía que haber llegado, me dice, a la casa, ¿no? Y ella se había quedado solita. Y entonces dice, yo me puse a mirar por la mirilla de la puerta, la casa de ella era justo a la esquina y mi casa era de la vereda de enfrente, la mano de enfrente, pero era la segunda casa después de la esquina. Entonces dice, me puse a mirar por la mirilla, dice, y vos no sabés qué susto me pegué cuando enfrente, en la vereda de casa prácticamente, había una persona en medio de la tormenta y de la lluvia con una capa negra y una capucha, dice ella, que no le vi la cara, que le llegaba hasta los pies, la capa. Y yo me quedé helada cuando me dijo así. Digo, y dice, todavía me fijé, dice, qué raro esta persona acá, porque el colectivo tiene que parar de la vereda enfrente, no acá. Acá no hay ningún reparo, está la vereda nada más, pero tendría que esperarlo de la vereda, de la mano de enfrente. Y yo le dije, digo, ¿y vos te acordás qué hora era eso? Sí, porque yo estaba tan asustada y miraba la hora que mi mamá no llegaba. Dice que lo primero que hice es mirar la hora. Y eran las 12:10 de la noche, me dice. Bueno, cuando la chica me dice eso, le cuento. Ahí le conté lo que me había pasado la noche y lo que me había pasado a mí tiempo atrás, porque ya había pasado unos cuantos meses y yo no la había vuelto a soñar. Tiempo más tarde, estando con dos compañeras de trabajo, charlábamos sobre todo esto que me había pasado y una de ellas me dijo que si estaba de acuerdo, le contaba a su mamá, porque gracias a su mediumnidad tal vez podría ayudarme y principalmente aclararme algo para estar más tranquila. Le dije sin dudarlo que sí, me encantaba la idea, quería saber por qué mi tía estaba haciendo esto y por qué solo yo era quien se contactaba con ella. Esa misma tarde me la presentó y tuvimos una sesión donde esta mujer me dijo algunas cosas interesantes. Mientras mi compañera escribía, su mamá escuchaba mis preguntas y respondía, hablando suavemente o señalando algunas letras en un tablero. Y dice, mira, tu tía no puede venir, me dice, porque donde está ella necesita mucha luz, dice. Vas a tener que pedir por ella, rezar mucho por ella, me dijo. Y yo siempre pido por ella, ¿no? Que Dios la tenga en paz, que pueda descansar, porque la verdad que es horrible. Yo a veces pienso, yo aseguraba que mi tía me venía a dar un mensaje y que por ahí sí, vaya a saber. Ya sufría el corazón, pero ¿y si tuvo un ataque de catalepsia? Después de eso nunca más la volví a soñar. Después no. La verdad que no, nunca más me vino a aparecer, a molestarme, a decirme nada. Gracias por llegar al final, me gustaría saber qué te pareció y si alguna vez viviste alguna situación similar. Nos vemos en unos días con una nueva historia y como siempre les mando un fuerte abrazo a todos. Y después con los años, muchos años que pasaron, el viudo de mi tía, que era muy joven al lado de ella, tenía 20 años menos, después se volvió a casar y eso, y ya el nicho de ella no lo fueron renovando. Y una vez yo fui al cementerio, que tenía que acompañar a mi amiga para llevarle unas flores a un pariente,
Y pregunté ahí adelante. Quería saber, digo, de la parte esa del nicho, el nicho 91 y eso. No, dice, eso se sacó, dice, y más si no pagaron más, los huesitos, lo que se sacó de ahí fue al osario.